¿Por qué el 2005 va a ser mejor que el 2004, el 2003, el 2002? ¿Va a ser mejor? ¿Crees tú? Yo esperaría que sí. No estoy seguro de eso, pero por todo lo que está aconteciendo en el campo político, que es una señal realmente muy mala de la forma como se conducen los asuntos públicos en el Ecuador y que pueden tener derivaciones extremadamente complicadas, porque el antecedente que se ha creado a lo largo de de las últimas 4 semanas sobre el irrespeto flagrante a la Constitución y a la ley en el Ecuador va a dar lugar a la profundización de una suerte de sociedad sin referentes jurídicos, en donde, para ponerlo en términos duros, la ley de la selva puede convertirse en la guía de los ciudadanos y de las autoridades. No hay instituciones ya, no hay validez en las instituciones. Se agreden a las instituciones jurídicas, se agreden a las instituciones físicas, se agreden a las personas. En definitiva, se hace tabla rasa desde la Constitución hasta cualquier tipo de norma de menor jerarquía. Lo que hizo el Congreso en esta semana para cualquier ciudadano medianamente informado y con conocimientos básicos de principios de derecho, sabe que es una decisión tomada al margen de la Constitución, en contra de la Constitución, en contra de los más elementales principios del derecho público. Una barbaridad. Pero claro, por una simple mayoría están cambiando lo que les viene en gana. ¿Va a sobrevivir el Ecuador a eso? No, el Ecuador no puede seguir sosteniendo una línea de conducta política como la que hemos visto a lo largo de muchos años. Porque la gran mayoría de partidos políticos y de dirigentes políticos han utilizado de una manera absolutamente abusiva determinado tipo de preceptos legales para allanarse y avasallar a la Constitución. Y en nombre de los pobres del Ecuador, en nombre del bienestar común, en nombre del pueblo, el pueblo ecuatoriano, se han tomado decisiones como la que estamos comentando, que es y que el país sabe, es una decisión en donde definitivamente se ha puesto en evidencia el grado de deterioro y de pobreza en la defensa de los principios por parte de muchos dirigentes políticos. Ese es el paciente, te acabo de nombrar médico del país. ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es, si es que existiera? Mira, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, difícil darte una solución para reenrumbarle jurídica y constitucionalmente al país. Y el problema de fondo, el tema de fondo, Nelson, es que un poco la teoría de los hechos consumados ha sido la brújula de muchísimas decisiones políticas. ¿Qué quiero decir con esto? Es que se rompe la Constitución, se la pasa por encima, se toma un conjunto de decisiones, nacen nuevos derechos, aunque sean derechos construidos sobre una ilegitimidad evidente, pero nacen, exacto, este tipo de derechos que se los ejercita en un periodo determinado y que de alguna manera convalidan esa realidad. ¿Qué hacemos frente a la circunstancia actual? Hay magistrados defenestrados, ilegítimamente defenestrados, y hay unos nuevos magistrados también ilegítimamente nombrados, pero ellos han sido posesionados y van a ejercer la calidad de tales. Las sentencias que ellos den, las resoluciones que tomen, ¿qué validez van a tener? Desde un punto de vista moral, desde un punto de vista ético, es extremadamente
evidente que no tienen ningún grado de sustentación. Pero desde el punto de vista jurídico, si a alguien le dan una sentencia, llamemos así, en ratificatoria de un juicio en donde se discuten valores económicos, hay disputas por contratos, o hay sentencias de carácter penal de última instancia, o hay casaciones que van a favorecer a unos y a perjudicar a otros. Y una vez tomada esa decisión, oye, el beneficiado de eso va a permitir que le digan que fue tomada la decisión por un juez que no tenía o que no fue legítimamente posesionado. Fue operado por un señor que no era médico y Pero podía cargarle la muerte más rápido de lo que él se imaginaba. Pero supongamos que le operaron y le salvaron. Ya no puede reclamar si era o no era médico. Además. Claro. El punto es lo que yo te decía, la política de los hechos consumados, la política que agrede a todo el mundo, a todas las instituciones y que nos quita los referentes básicos que guían a una sociedad elementalmente organizada. El respeto, lo menos que se puede pedir, ¿no? Que si a la Constitución se le hace lo que se le ha hecho a lo largo de los años, con base a qué vamos a pretender que los derechos y las obligaciones cívicas, ciudadanas de las personas, los derechos individuales, los colectivos, se puedan respetar en el país. Por eso es que hay manifestaciones evidentes de tomarse por mano propia la solución de los problemas. La ley de los establecida por algunos grupos indígenas, en donde dicen nosotros no nos vamos a guiar, en ustedes. no nos vamos a guiar, y simplemente hacen consejos comunales. ¿Ah, sí? Y sentencian a garrote, a ortiga, les encarcelan con disposiciones absolutamente al margen de la organización ecuatoriana. O queman a asaltantes, a violadores, les rocían de gasolina y les Justicia prenden. por mano propia. Claro. Oye, eso no Qué es duro. entendible que haya una reacción de esa naturaleza. Qué bárbaro. Y es un país que se descompone desde el punto de vista político y que nos descompone todo. Porque esto tiene secuencias en todo. En todo. Pero en todo. ¿Cómo puedes, para poner simplemente un ejemplo, cómo puedes esperar que alguien crea que los contratos laborales en el Ecuador se van a cumplir si la Constitución no es respetada? Si a ella le rompen peor un contrato. Pero ¿no? claro, entonces Inversión extranjera. entonces cuando yo quiera tener una relación contigo, yo voy a tener que tener una relación al más puro estilo antiguo, ¿no? Entre los dos, al margen de la ley y con la posibilidad de que nos arreglemos, aunque sea físicamente, pero resolvamos nuestras disputas de esa manera. Porque no tenemos a dónde acudir. Lo hecho es extremadamente grave. ¿La gente ha tomado conciencia de eso, Abelardo? Yo esperaría que sí. Pero yo esperaría que los dirigentes políticos serios, que todavía hay algunos, yo creo que sí. Ya en una semana sí, no. He visto a un mundo de ellos cambiarse de bando con una facilidad asombrosa. Hay dirigentes pero serios. todavía creo que hay. Y debemos hacer un acto de fe porque existan ese tipo de dirigentes políticos. Que nos ayuden y que nosotros también estemos dispuestos a ayudar a tener una actitud mucho más firme, activa, de lucha por la reconstitución de los principios básicos de nuestra sociedad. Lo que dice el diario El Comercio, ya basta de inconstitucionalidades, ya basta de estos atropellos. El ya editorial basta. del Comercio. Editorial del Comercio de primera página. Impresionante, en primera página. Yo hubiera esperado que el Universo, hubiera esperado que el Telégrafo, que los otros diarios de opinión, pues se solidaricen. Pero parece que eso no tiene fin. Por eso que ahora he invitado al economista Abelardo Pachano. Si bien es cierto, siempre tenemos buenas noticias para ustedes, siempre somos optimistas. Es más, Abelardo es de los
de nuestra clase de dirigentes acá, de mayor optimismo, cuando ustedes lo han escuchado en varios medios de comunicación. Por eso te decía, ¿cómo se viene el 2005? Tú que eres un optimista a ultranza, optimista de formación, de grandes logros, pero la realidad es pantanosa. Tú dices, se afectan todos los aspectos de la vida. Cuando nosotros hablamos de reformas estructurales, y lo hemos dicho tantas veces, ¿no? Usando la deformación profesional, uno siempre pone los acentos, las tildes, en el campo en el que uno desarrolla su actividad. Y yo veo en el campo económico la necesidad de algunas reformas de fondo. Oye, pero después de ver esto, yo creo que la reforma estructural más importante del Estado es la política. Tener una estructura política creíble, tener una estructura política que sea estable, tener una estructura política que sea respetuosa de la Constitución, que las instituciones sean manejadas por personas que miren solo el interés del país y no de los partidos políticos, que no estén metidos en este tipo de luchas por espacios de poder. Es verdad que a todos nos gusta tener algo de poder. Tú con tu programa tienes algo de poder, yo con mis funciones tengo algo de poder. Oye, pero uno tiene que aprender a compartir ese poder, a escuchar para que uno pueda corregir sus acciones. Y usarlo en beneficio de... Y uno no gente, puede esperar ganar poder con malas artes. Lo que yo en alguna columna decía hace unas 2 o 3 semanas antes de que esto ocurra, los principios no se negocian, Nelson. Los principios no se negocian. A uno no le pueden decir que sea un poquito deshonrado. Uh-huh. O medio honrado, como hablamos acá. O medio honrado. No, uno o es o no es. A uno no le pueden decir, oye, salte un poquito de aquí que con esto se arregla. No. Uno tiene que saber negociar dentro del marco de los principios. Y la política es ese arte precisamente, de saber extraer los beneficios para una colectividad sin salirse de los principios. Todos los ecuatorianos sabemos que el sistema judicial ecuatoriano, el que estaba vigente hasta el día miércoles, tenía fallas enormes. Y ahora se de que se usaban jueces para propósitos políticos, de que se usaban jueces para propósitos económicos, de que se hacían retaliaciones a través de fallos judiciales. Si me molestas, Nelson, te pongo un juicio penal. Te pongo un juicio penal. A tal sala ya sabías tú cuál era el resultado. Entonces sabíamos que teníamos un problema. Oye, pero no por corregir uno, armamos uno más grande, pues. O usando yo diría, ese viejo adagio que es el fin justifica los medios y que uno sabe que no es así. No siempre el fin justifica los medios, porque uno no puede hacer tabla rasa de las instituciones y de los principios. Cuando a uno le dijeron que no mienta, no mienta. Bueno, no mienta poquito. No mienta. No mientan. En el colegio en el que tú te educaste, ¿cuál era el lema? La verdad. Sí, señor. La verdad por sobre todas las cosas. Ante todo. Con Miguel Andrade Marín era así. Miguel Andrade Marín. Y él decía, puedes ser vago, tú puedes ser un inútil, tú puedes tener 100,000 problemas, pero sé un hombre simplemente limpio en cuanto a decir las cosas que tienes. Y el adagio dice más rápido cae el mentiroso que el ladrón. Claro. No mienta. No, Miguel Andrade Marín en eso era, pero inflexible, o sea, no es negociable. Lo que tú dices, los principios no se negocian. Claro. ¿Qué pasa con nuestra clase política, dirigencial? ¿A dónde vamos? Porque en el abismo estamos. Oye, pero nunca tan cerca del desbarranque completo. Pero es que con el principio jurídico de que en derecho público se puede hacer lo que no está prohibido, que es un barbarismo jurídico. Ahora en primera página del Comercio las opiniones de 2 de los jueces nuevos. ¡Qué horror! ¡Qué bestialidad! De las interpretaciones, de las varias interpretaciones que se le puede dar a una ley. ¡Qué vergüenza! Oye, el juez, vergüenza. El juez tiene una obligación de ceñirse a lo que dice la ley, clara, objetivamente. Hay cosas que te dicen que tú no puedes fallar sobre un tema de fondo por encontrar fallas procesales.
Pero te dice la ley, no necesitas ser un gran magistrado. Y jueces recién posesionados haciendo política otra vez. Salimos de unos para ir donde otros. Y salimos de unos buenos, porque hubieron muy buenos magistrados en la Corte Suprema. Hombres de talla como el Ernesto Albán, como el Jaime Velasco, hombres de talla como el Santiago Andrade. Ahí hay, como José Vicente Troya, para nombrar 4 de tantos que podría nombrar. Porque en la Corte habían buenos, como habían de los malos. De los que aceptaban la presión política, de los que aceptaban el acomodo, el arreglo. Estamos en terapia intensiva el país. Yo creo que desde el punto de vista político estamos en terapia intensiva y con riesgos enormes. Porque ya no tienes referente. El día de mañana el Congreso, con esta interpretación del derecho público, puede intervenir y venir y decir, señores, como no está prohibido intervenir en una radio, vamos a intervenir en esta. Porque claro, no dice está prohibido, le está prohibido al Congreso intervenir en... No está escrito, ¿no? No está escrito. Justo al revés. En derecho público solo puedes hacer lo que está expresamente señalado. Precisamente para que no haya el abuso. Exacto. Ahora, ¿no? Como no está escrito que no está prohibido. Pero con eso salieron. Con resolución determinaron o decidieron modificar la Constitución diciendo que los jueces de la Corte Suprema sí están sometidos a juicio político. Entonces, en la perspectiva del 2005, Nelson, un país que desde el punto de vista político no logra conciliar y defender los más elementales principios, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, pierde fuerza, pues. Pierde fuerza. Los agentes económicos al mirar esto, ¿qué es lo que dicen? ¿Vamos a invertir en el Ecuador? ¿Vamos a poner más recursos si no sabemos si el día de mañana se le ocurre a alguna institución del Estado salir con una interpretación sobre cualquier hecho que nos vulnere nuestros derechos? Cualquier contrato que tengamos o que hayamos pensado hacerlo, ¿para qué? Fíjate, Nelson, que como consecuencia de este mal manejo del Estado, estamos buscando cuántos juicios hay en cortes internacionales en contra del Estado ecuatoriano y cuál es el valor que se está jugando el Estado. Un primer número, sin entrar todavía al campo petrolero, es más de $2,000 millones. Juicios de toda naturaleza, ¿no? Por violación de derechos humanos. Uh-huh. Hay el antecedente de los hermanos Restrepo, que le obligaron al Estado a pagar. Hay el caso de esa señorita Benavides, claro, que también le obligaron al Estado a pagar. Y hay un montón de casos. Hay el caso de este francés, en donde le tuvieron 3 años presos sin juicio, y en donde unos policías realmente fraguaron una serie de cosas, y al final era un ciudadano que no tenía nada que ver con narcotráfico. Y ahora tiene una sentencia en contra del Estado ecuatoriano, y el Estado ecuatoriano tiene que cobrarles a esos malos funcionarios públicos. Pero de eso hay cualquier cantidad, Nelson. Millones de dólares. Mínimo. Sin entrar con las petroleras. Es otro tema. Entonces, oye, nos estamos ahorcando los ecuatorianos. Tú viajas mucho. La imagen del Ecuador afuera, ¿cómo es? ¿Cómo nos ven? Desde el punto de vista de credibilidad, muy mal. Somos un país que día a día hemos ido sacándonos, desmoronándonos en credibilidad. Porque ofrecemos hacer muchas cosas y no las hacemos. Y además, porque internamente tenemos una conducta poco ética, en donde los que toman las decisiones rompen los acuerdos, rompen los compromisos, evaden las responsabilidades. Entonces, en ese sentido, en el exterior, los ecuatorianos, digamos, el Ecuador como país es un país en donde se tienen bastantes reservas sobre su forma de conducir las cosas. Lo que no ocurre con otros. En donde teniendo 100,000 problemas, pero hay unos referentes básicos que se cuidan, pues. Chile, por ejemplo. Que se cuidan. Todo el mundo quiere ir a Chile. En el caso,
tú dices que la función judicial tiene que ser independiente, sí, mantén el criterio. Entonces, el 2005 económicamente puede ser un año parecido al 2004, económicamente, pero podría ser muchísimo mejor. Con buenos precios de petróleo. Las remesas, el cambio del euro a 1.30 aumentó, decía yo el otro día, así, al oído nomás, en 30% las remesas que estarán mandando, porque ahora están ganando en euros los ecuatorianos allá. Las remesas que vienen de Europa. Exacto, estaban en $1 cuando estábamos a la par, ahora llega a 30% más. Claro. O sea que es posible que el 2005 lleguen $2.000 millones. Claro. De remesas. El petróleo no bajará de 40, la OPEP dice que no bajará de 40. Claro, 40 menos el descuento que nosotros tenemos, 13, $26. Ya estás pegado al presupuesto. A 25 está el presupuesto. Que ya fue un error. Tú no lo hubieras puesto a 25. No, ni de broma. Estaba en 17, a 22 era yo a 18 le hubiera dejado. No más. Mira, un país que tiene un problema de endeudamiento que le quita recursos para todos los proyectos sociales, tiene que resolverlo de una forma ordenada. La deuda eterna. Claro, es decir, a este nivel de endeudamiento tú tienes que bajarlo para liberar recursos y atender a los sectores sociales. Yeah. Y para eso tienes que ahorrar. Si tú quieres ganar o recuperar algo de soberanía económica, tienes que deber menos. Cuando tú estás sobreendeudado, Nelson, y debes de la casa, debes del carro, debes las pensiones de tus hijos, que le compraste en el supermercado a plazos la comida y todo, estás ahorcado. Tú no tienes independencia económica. En cambio, si es que tú al carro ya le has pagado una buena parte, si de la casa tienes pagado un buen pedazo, si las pensiones están al día y te queda un poquito en tu bolsillo, tú no tienes que estar pidiendo permiso a nadie para tomar decisiones sobre tus recursos. Has ganado, cambia, ¿no? Has ganado soberanía. Soberanía. Y en el país es igualito. Igual, pues, ¿por qué tiene que ser diferente? ¿Por qué tiene que ser diferente? Lo bonito sería irse al Fondo Monetario y golpearle la puerta y decirle: hola, mis queridos amigos, les vengo a visitar. No quiero con ustedes ni pedirles ni necesito nada, sino ahora quiero conversar sobre las políticas que ustedes ejecutan en nuestros países porque no estoy de acuerdo en esto y en esto. Viéndose a los ojos, a claro. La misma talla. Y hay latinos que lo hacen. Chile. Claro. Chile le pone dinero ahora al fondo. No le pone. Pero claro, necesitas 20 años de trabajo, Nelson. Y hacia el mismo objetivo. Y ahí vamos. Sin salirse. Políticas, las llamadas políticas. Ha habido problemas políticos muy serios en claro. Chile, pero el asunto económico y las cortes y los magistrados siguen manteniendo su vigencia. Y la Constitución nadie la topa. Hay muchos de los gobiernos de la Concertación que están inconformes con la Constitución aprobada en el referéndum que hizo Pinochet, porque tiene disposiciones extremadamente duras dentro de un sistema democrático y porque le ha dado un espacio de control a las Fuerzas Armadas y a los ex miembros del gobierno de Pinochet. Oye, pero no porque hay ese problema, se les ha ocurrido a los miembros de la Concertación violarle a la Constitución y decir no más representantes nominados por el anterior gobierno o lo que se llaman senadores vitalicios. Ya los tienen. No, pues allá dicen cambiemos, pero negociando entre todos, conversando entre todos, respetando los mecanismos que establece la propia Constitución. Cuestión de cultura, ¿verdad? Cuestión de cultura. Visión de país. Ellos sí tienen una visión como país mejor que la que tenemos nosotros. Por supuesto. ¿Hay emigrantes de Chile hacia afuera? No, hay migrantes a Chile. Hay ecuatorianos, hay muchos colegas tuyos, médicos, odontólogos. Sí, señor. Tengo inclusive yo una cuñada mía ahí que se fue allá. Toda la provincia de Manabí ha mandado allá médicos, enfermeras, auxiliares, están ganando bien, van a hacer una especie de medicatura rural, van a sitios poquitos alejados, pero tienen $1,000. Es una sociedad dura, es una sociedad dura. Chile no es fácil, los chilenos no son fáciles, los chilenos son duros, pero ahí está, en ese ambiente también hay ecuatorianos. Una generación les costó. Les costó años. 20 años. Es que los problemas no se resuelven y verás que no están todos los problemas chilenos resueltos.
sería mentirle a quien nos esté escuchando, decir, no, ya los chilenos están en el paraíso terrenal, eso no es cierto. Chile tiene todavía un montón de problemas, pero hoy tiene menos pobres. Hay más empresas invirtiendo. Chile negocia con el mercado común europeo. Ya 300 millones ya de... negoció con los americanos. Ha negociado con todos. Nosotros tenemos tratado de libre comercio con esos. No, libre comercio, pero tenemos ya un montón de partidas negociadas con ellos. Chile era un país mucho más cerrado que el Ecuador en comercio exterior hace 20 años. Y hoy día es más abierto, es más eficiente. Y el nivel de vida de los chilenos mejora. Pero claro. Y no tienen petróleo. Ándate a Santiago, ándate a Valparaíso, date una vuelta por Chile y pregunta a la gente, ¿por qué crees que la Concertación tiene ahora la posibilidad de elegir cuarto presidente? Y será una mujer, parece. Es posible. Parece que ¿Por qué será crees una que mujer. cuarto? Con lo cual van a llegar ellos a manejar 18 años. Porque hacen las cosas bien, pues. Porque hacen las cosas serias. Y cuando encuentran que hay corruptos, cortan y van a la cárcel. Lo que han hecho los ticos, los costarricenses con sus expresidentes. Le encontraron. Pero también, ¿qué forma de reaccionar de los dirigentes políticos? Se regresó de Washington y se metió en la cárcel. Sí, señor. Se entregó prácticamente. Bajó esposado del avión. Ya. Impresionante, un expresidente. Y dice, bueno, yo no he cometido ninguna irregularidad, pero aquí vengo. Pero aquí estoy. Aquí estoy. Claro, para eso necesitas un sistema judicial que tú puedas confiar. Creíble. Claro. Porque, oye, si me van a mí a revisar todos mis actos y todo, yo necesito tener un proceso hecho con la celeridad del caso y con la transparencia y con la equidad con la que se tiene que tratar. ¿Sí? Le dijeron, usted va a estar 6 meses con prisión preventiva mientras iniciamos el proceso. Y ahí vamos a ver qué sentencia le damos. Pero 6 meses tiene mientras investigamos. Mira, pasaron de la vergüenza a una especie de orgullo nacional. Porque, como tú dices, instituciones creíbles, ciudadanos que fueron a dar la cara. Como decía, pobres costarricenses. Y ahora son un ejemplo, una especie de espejo de que es cuestión de decencia. Podría ser esa la palabra clave, la decencia en los actos. Y si le demuestran culpable, se quedará preso también, pues, ¿no? Claro. Pero porque ha hecho una cosa que realmente merece un castigo. Y acá no, aquí no tenemos ningún referente, Nelson. Se desmoronan. Cuando dicen, oye, estamos perdiendo la institucionalidad, algunos dicen, bueno, sí, ¿qué será esto de la institucionalidad? Uh-huh. El problema es que estamos creando o estamos fortaleciendo a un sistema donde tiene incentivos perversos. No tiene incentivos positivos, sino perversos. Hoy día hacer política para la mayoría o para un buen núcleo de profesionales, de hombres capacitados y todo, es señal de meterse en un mundo en donde hay mucho lodo. Entonces perdemos la posibilidad de tener dirigentes capaces, porque no quieren entrar en ese medio. Y por eso que te decía que yo sí creo que todavía hay dirigentes políticos buenos, aunque no son muchos, y espero que reaccionen, que tengamos algún grado de acción para que esta política de los hechos consumados no sea la norma, la brújula que guíe a nuestras colectividades. Nelson, por eso te decía, la reforma estructural más importante del Ecuador, la política. La política. Si tú eres del intensivista, si el país está en terapia, casi no tienes medicamentos, porque no se ha descubierto mucho contra esa falta de absoluta de valores, contra esa estulticia que tienen los dirigentes. ¿Tiene salida? ¿Tiene esperanza por lo menos de salir? Yo creo que sí. Si no tendríamos esa esperanza, Nelson, ¿A qué nos quedamos? ¿Qué nos quedamos? Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por recuperar nuestro país. Hay un grafiti que dice, el último en salir, por favor, apague la luz. Yo lo que le diría es, no hay eso. Yo diría, ojalá tengamos bastantes que entren. Que ingresen, no que salgan, que ingresen. Tú, con este ambiente, Nelson, ¿tú crees que las migraciones de nuestros ecuatorianos van a parar?
¿Qué va? Ahora sí irán, inclusive la desaparecida clase media. ¿A quién le acusas vos del problema de la migración? Ah, la política económica, que esta cosa. Oye, si la política no da un buen ambiente, ninguna de las otras políticas funciona y funciona adecuadamente. ¿Qué puedes esperar de la política económica si la política en el Ecuador está andando en los niveles en que hemos conversado? ¿Qué puedes conseguir tú de reformas en el campo económico si la estructura política no tiene conciencia de cuáles son los principios que hay que sostener? ¿Cuáles son los principios del Estado que hay que defender? Es decir, la misma existencia del Estado se pone en entredicho. O estamos pasando a un Estado ya no democrático. Porque si tú puedes hacer lo que quieras y ya no respondes a esos referentes jurídicos, estás ya no en un Estado de Derecho. Has entrado al campo de un Estado de Hecho. Mañana puedes hacer, con la misma forma con la que hemos criticado, y creo que con razón, a esas malas acciones político-judiciales del sistema ecuatoriano. Con esa misma fuerza tenemos que decir que lo hecho es un remedio que va a empeorar la situación. Porque esa mayoría puede cambiar inmediatamente, ¿no? Y podemos volver a cambiar la Corte Suprema. Exacto, en cuestión de horas. ¿Quién me dice que no? Y podemos cambiar el Tribunal Constitucional, y podemos cambiar el Tribunal Electoral, y podemos hacer lo que queramos. Yo recuerdo tan claramente hablarlo hace 3 meses, hice un programa acá, que yo decía el poder del celular. O sea, mientras más libre de una persona, seguramente menos acude al celular. Pero es impresionante en el Congreso, esos celulares como vuelan, y llegan las órdenes, porque en realidad son órdenes, llegarán los montos también, llegarán los precios también. Y yo digo, ¿qué valor tienen esos hombres que están allí autodenominándose salvadores de la patria, cuando lo único que obedecen son consignas de grupos? Sale un grupo, entra otro, sale el otro grupo, y así el Ecuador ha flotado 170 años de vida institucional. Y por eso sigue donde está. Siendo y un país repetimos rico. La misma. Y un país rico, Nelson, porque es un país rico. Este es el 3er año o el 4º año, no estoy seguro, de buenos precios de petróleo. Y seguimos con un Petroecuador que no puede aumentar la producción. Y ahí hemos perdido 100.000 barriles al día. Podríamos haber tenido 100.000 barriles al día adicionales para recuperar producción de hace 12 años. Y con eso tener $1.000 millones adicionales de ingresos en el Ecuador al año. ¿Qué hacemos con $1.000 millones adicionales, Nelson? No. ¿Ahorras? No. Eso puedes meter en el sector social. Si para todo eso, solo la parte que vaya en el exceso de precio para deuda, el resto, sectores sociales. Hasta 18, $20 del precio de 18, todo eso vaya, el exceso a bajar la deuda. De tal manera que, oye, es un esfuerzo que daría un rédito enorme. ¿Pero qué pasa? ¿No ven ellos eso, Abelardo? ¿No conocen que hay esa posibilidad? Oye, porque no se ponen los objetivos públicos y del Estado por encima de los privados o de los políticos circunstanciales. Hay aquellos que dogmáticamente dicen, soy enemigo de la inversión extranjera, entonces voy a prohibir todo tipo de inversión extranjera. Entonces, nada hay que hacer. Yo creo que con la inversión extranjera hay que tratarla y tratar bien, sobre la mesa, poner las cartas claritas y extraerle para el Estado lo mejor que se pueda, y van a haber resultados positivos enormes. Sí, es cuestión de definir principios, objetivos nacionales. ¿A dónde quiere ir el Ecuador? ¿Qué queremos ser, Nelson? ¿Qué dijo alguna vez Benjamín Carrión? Nunca seremos una potencia militar, decía él, pero deberíamos ser una potencia cultural. Bueno, ahí está. Ese era el norte de la cultura en el país. Oye, yo no creo que Benjamín Carrión vio, porque no tenía por qué ver, que a los pocos años de su muerte,
el mundo iba a depender de la tecnología y que la tecnología requiere de seres humanos capacitados, cultos, con tecnologías avanzadas. El Ecuador sería otro si en lugar de tener un promedio de 3 años de educación, tendría 10 que concluyan la educación básica. Básica. ¿Te imaginas lo que sería? Que en lugar de que tú tengas trabajadores en el campo que apenas raspan la lectura, que apenas suman, tengas trabajadores en el campo que han hecho 10 años de educación. Oye, aprenderían rápidamente nuevas técnicas de producción, podrían ser empresarios autogestionados de ellos mismos, tendrían capacidad para comercializar mejor sus productos, tendrían posibilidad de educar mejor a sus hijos. Todo se potencializa cuando tú tienes lo que alguna vez me dijo un buen amigo en un homenaje. Me dijo, el mejor capital que te dieron tus padres fue la educación, porque esa es una hacienda sin heladas. La verdad, llevas en tu cabeza. Y eso le puedes pasar a tus hijos y todo. Entonces, tomemos una definición. Y cuando decimos que vamos a hacer, hagamos. Pero no está en nuestras manos. ¿Por qué no está en nuestras manos? No estamos en las clases dirigentes de la política. Pero tenemos poder. ¿Y por qué no nos hemos metido entonces? Exacto. ¿Por qué no somos más agresivos en nuestra participación pública? Y en la defensa de estos principios y de estos intereses. Martin Luther King dice, el mundo está tan mal, no por los pocos que hacen mal las cosas, sino por los muchos que siendo buenos no hacen nada. Claro. Pues hay una modorra en la ciudad. El país está anestesiado. Asistimos a ver los noticieros con una mezcla de vergüenza, de pena, y dices, otra vez lo mismo. Salimos del colegio a mediados de la década de los 60. Estamos llegando a la edad de las jubilaciones y no hemos avanzado medio paso, Abelardo. Es decir, se ve avance material, sí se ve. Sí, se ve. Quito es otro de lo que era hace 30 años, Guayaquil es otra de lo que era hace 30 años. Pero claro, también han aumentado los problemas. Tienes barrios marginales con problemas severos. Miseria. Tienes problemas de seguridad. La seguridad de Quito, antes, una ciudad conventual, tú salías a la hora que querías, te ibas caminando a donde querías y todo. Hoy ya no puedes hacer eso. Tienes que andar con un poco más de cuidado. Tienes que tener 2 ojos en la nuca para que realmente te cuides. ¿Por qué? Porque es una sociedad muy inequitativa. El Ecuador siempre se sintió orgulloso de ser un país de paz. Pero ahora ya es difícil sostener eso. Ya es difícil sostener eso porque tú ves los problemas y ves cómo desperdician los recursos. Oye, ¿a quién le colgamos de la parte que más le duela? Por todas estas pérdidas, por ejemplo, de no producción petrolera. Tendríamos que colgar a alguien o a algunos. Porque es que es inconcebible que sabiendo que tenemos allá abajo 100,000 barriles al día adicionales de producción con una inversión de un dinero que no tenemos, pero que hay socios que quieren venir, a los que hay que darles un rédito, pero no un rédito bien calculado. Y tendríamos 1,000 millones al año de ingresos. Y nadie hizo nada, seguimos con el mismo sistema obsoleto, los campos en malas condiciones. Oye, con $1,000 millones al año. Y vos dices, de esto, 70, 80% me vienen a los sectores sociales, 20% para repagar deuda, pero 80% me viene para acá. Y con el 20% sigo bajando la deuda. Despacito, voy bajando la deuda. Pero con el 80% hago programas sociales. En 4 años, a ver, hubiéramos bajado el 80% de la deuda. Mira, si se tomaba esto en el año 2000, por ejemplo. En 10 años se bajaría la deuda. En 10 años. Pero en 10 años, tu hijo que esté en 15 está el tuyo. El último va a cumplir 11, Lucas. Él verá ese era nieto. Realidad. Tuyo, no es nieto. Soy pabuelo. No. Entonces, él en 10 años está en 21, entrando a la fuerza de trabajo. Otro Ecuador.
O en 10 años tienes nietos que van a entrar a un Ecuador mejor. Y cumplimos nuestra responsabilidad generacional. Ese es el punto que más me aterra. Decir, no hice nada. No hicimos Qué lo que vergüenza. debíamos haber hecho. No logramos articular una política y una política en el campo económico, en el campo social, que construya una sociedad de bienestar de los que nos siguen. Si el 99% nos indignamos de lo que está pasando, ¿por qué no somos una fuerza? La famosa sociedad civil, ¿qué necesita para convertirse en fuerza civil? Yo decía que está en un proceso de, ¿cómo se llama ahora? Cuando tú ya te sientes mal, de depresión. Yo le veo a la sociedad civil donde está mentalmente deprimida. Amorcillados, ahora que estamos saliendo de la fiesta de Mentalmente todos. deprimida. Nos ganó la depresión. O sea, dijimos, La depresión social es evidente. esto no va a pues. cambiar nadie, dijimos. Es que la depresión colectiva es evidente. ¿Nos rendimos? Oye, tú vas a la calle, lo que te interesa es irte a tu hogar, al sitio al que te vas. Te encierras. Te encierras en tu carro, vas en el bus y todo, y se acabó el asunto. Y el que está al lado, ¿qué te importa? Un individualismo in extremis. In extremis. In extremis. Y una indiferencia frente a la problemática nacional enorme. Comentamos, hablamos, discutimos y todo, pero ahí quedamos. Exacto. Y además con una cosa que es horrible, especialmente aquí en Quito, de que cuando a uno le preguntan cómo estás, uno dice más o menos nomás. Que además no quiere reconocer si es que le está yendo bien. Esconde las cosas. Entonces, el tema es que sí tenemos problemas, pero sí tenemos oportunidades. Y depende de nosotros, Nelson. Entonces, en el 2005, yo esperaría que podamos ir articulando una solución a este problema. ¿Qué hacemos? Cada uno desde la trinchera que tenemos. Porque no somos generales, no somos coroneles, somos apenas soldados. No tan soldados. O somos peones de Tú un ya ajedrez. no eres un soldado, ya no eres un peón. Tienes una voz. Tienes un poder. Tienes tu programa. Uh-huh. Y yo creo que sin agredir, porque es la otra cosa que en la política ecuatoriana se ha hecho común, ¿no? Cuando yo no comparto tu punto de vista, Nelson, no es que voy a discutir tu tesis, sino que te voy a agredir a ti, Saco en lo la personal. pistola por si acaso, ¿no? En lo personal. En lugar de argumentar, en Entonces, lugar de discutir. Cuando tú haces una propuesta, yo tengo que decir, pero ¿cómo puede ser posible que venga un legislador, un dirigente que, claro, como es altote y no come y hace esto otro, nos haga una propuesta de esa naturaleza? A descalificarlo de entrada. Entonces te pego a las canillas, a golpearte en las canillas. Y si no, te golpeo en alguna otra parte. ¿Para qué? Para descalificarte en lugar de discutir las tesis. Entonces, a ver, lo que Nelson está proponiendo, a mí no me parece por esta cosa, o sí me parece algo rescatable. A lo oye, mejor, pero, pues, ¿no? oye, Nelson, ¿por qué no modificas de esta manera? Ya. Y salimos con una solución. Eso es lo racional, pues, ¿no? Esa es la buena política, como es la buena economía. Naciones Unidas, en un seminario en que nos presentó el estudio de un grupo de profesionales que encuestaron, qué sé yo, 2.000 o 3.000 latinoamericanos, dirigentes políticos, dirigentes sociales, dirigentes religiosos, empresariales y todo. Naciones Unidas decía, en el mundo, en América Latina, el problema es hacer aterrizar las ideas en posiciones concretas y conseguir que las negociaciones sean objetivas. O sea, ideas no faltan. Para ideas, los latinoamericanos somos muy creativos. Ya. Los ecuatorianos tenemos ideas todos los días y en buena hora. El problema es aterrizar con la idea. Uh-huh. Y defender una idea o conciliar la idea. Porque yo puedo venir acá y decirte, oye, Nelson, aquí tenemos $1.000 millones de dólares. Y venga otro y me diga, no, Abelardo, no es 1.000, por estas razones. Y yo no estoy de acuerdo en hacer estas cosas, sino de esta otra manera. Y a lo mejor él tiene algo de razón. Uh-huh. ¿Por qué tengo que tener solo yo la verdad? Pero bueno, no son 1.000, son 700 millones. Bueno, 700 millones, pero es más que cero. Pero es más que cero. Entonces, yo voy a ese plano. El Ecuador pierde oportunidades
todos los días. Todos los días. Y no tiene un sistema mediante el cual se le juzgue a aquel dirigente que, por omisión, deja pasar las cosas. Porque, oye, como me van a decir que yo estoy haciendo una cosa de esta naturaleza, no topes el tema. Entonces no se tope el tema. Ahí déjale nomás al tema. Y en el fondo es quitarle recursos a la colectividad y quitarle oportunidades de salir de la situación en la que se encuentra. ¿Cómo combates la migración? Generando empleo aquí adentro. Pues. Y buen empleo. Y bien pagados. Pero para eso necesitas plata. Oye, las empresas no se reproducen así por generación espontánea. No, tienes que poner dinero. Hay que comprar o un terreno, o arrendar una oficina, o hay que arrendar una hacienda, o hay que comprar una hacienda, algo. Y hay que comprar plantas, o hay que comprar una serie de productos para que la producción sea buena, o máquinas, o lo que sea. Se necesita dinero. Algo pongo, algo me prestan, pero se necesita capitales. Pero si el ambiente es un ambiente enemigo de eso. Y la gente deprimida, ¿con quién trabajas? ¿Qué haces? Por eso cuando me dicen, oye, que los antiecuatorianos llevan el dinero afuera del Ecuador. Oye, llevan porque el Ecuador no les ofrece garantías a sus patrimonios. Pero se quedan aquí cuando te ofrecen garantías y te dan oportunidades. Y en esa lucha tenemos que estar todos los días nosotros. Un país de oportunidades. Y es de enormes oportunidades, Nelson. Después de la crisis del 99, semejante suelazo que nos dimos. Y sobrevivimos. Oye, ¿cómo estamos ahora? 5 veces más caro todo, pero aguantamos. ¿Cómo estamos ahora? Estamos peleando y peleando bien. Pero la parte económica, pero la política no se descompone. El paciente está en terapia, casi no hay medicamentos, pero no hemos perdido la esperanza. Abelardo Pachano, en una disertación, yo no diría de fin de año, porque pienso invitarte una vez más en este mes si tú me aceptas. Pero yo te veo como terapista, o sea, todos estamos. Entiendes muchos aspectos y es más, ves mucho más allá, mucho más lejos de lo que a veces nos quedamos solo a un palmo de las narices. Además de trabajar, además de creer, además de quedarnos acá, porque nos vamos a quedar, no nos vamos a ir de acá. Medidas de emergencia, o sea, lo primero que necesita el paciente es oxígeno. Segundo, cogerle una venita, pasarle un suero rápido para mantenerlo por lo menos con vida. A nivel país, ¿cuáles serían esos? ¿Cuál sería el oxígeno, el suero para el país? Conseguir que esta sociedad civil, representantes de la sociedad civil, medios de comunicación, despierten de esto y se sumen a lo que el Diario del Comercio dice. Yo creo que lo del Diario del Comercio es un llamado de atención. Ahí hay un mea culpa. Y un llamado de atención. Ya basta. Ya basta. Y si no nos hacen caso los que... Bueno, es que yo creo precisamente la política es noble, porque cuando los pueblos dan señales de esta naturaleza se cambian los políticos. Se pierde la confianza. ¿Por qué el coronel Gutiérrez llegó allá? Porque los otros dirigentes políticos perdieron la confianza. Y se creyó en el coronel Gutiérrez. Y el resultado fue ese. Pero no hemos resuelto el problema. No es que no hemos resuelto, estamos en un problema más grave. Y esto no tiene solución mágica, Nelson, ni tiene solución inmediata. Porque así como hay fuerzas que buscan que se reinstitucionalice el país, hay fuerzas que no les interesa que eso ocurra. Por ejemplo, movimientos populistas no les interesa que la educación avance en el Ecuador. Porque el momento en que tengas un país educado, las posibilidades de que el populismo generen o tengan opciones, bajan pues. No hay populistas en Dinamarca, en Finlandia, no hay populistas, allá no. Es gente culta. O puede haber algo, pero es muy pequeñito. Yeah. Para equilibrar un espectro político en el cual se tiene que escuchar a los que tienen distintas visiones. Yo le leí hace algún tiempo inclusive las nuevas definiciones del socialismo en Europa, que antes la lucha de clases, con toda la teoría marxista y todo, social, pero toda la lucha de clases y todo. Hoy día no, hoy día es la defensa del medio ambiente.
para tener calidad de vida. Los movimientos verdes son movimientos... Gobiernos ya verdes ahora ya. Son movimientos de corte socialista con visión moderna. El socialismo se dio la vuelta, porque el mundo se dio la vuelta. Es con el tema de la globalización. Nos guste o no nos guste, esto es producto de un fenómeno tecnológico. No es que la globalización, oye, nos impusieron, ¡pah!, con un garrote encima y nos dijeron, viene la globalización y ¡pum!, aquí. No, con la tecnología de comunicaciones, con el avance que hay en todos los sistemas informáticos, de computación y todo. Por instantes ahora. Hoy estás conectado a todo el mundo. Claro. Pues. Con eso estás globalizado como consecuencia de un avance tecnológico y no de una decisión política. Uh-huh. La tecnología le marcó al mundo. Hoy día tú puedes, precisamente por eso, tomar decisiones en el campo cultural, en el campo social, negocios, en negocios y todo, al instante con cualquier parte del mundo. Y ni pues si hoy mañana comunistas, capitalistas, mañana dices, oye, ¿qué estará haciendo el tenor Carreras ahora? Uh-huh. Vas al internet, buscas la página de Carreras, sabes en dónde está Carreras, te comunicas y le puedes traer al Ecuador. O quien querrá chirimoyas que yo produzco, lo tienes ese rato ahí, güey. ¿Nos quedamos en tecnología? ¿Estamos bien en tecnología? Estamos mal, porque no tenemos pueblo educado. Tú no puedes tener tecnología con un pueblo que no es culto. Y hay cosas que uno tiene que aprender o recordar, por lo menos. Los japoneses, después de la Segunda Guerra Mundial, decidieron ser copistas. Uh-huh. A copiar todo. Esa era la instrucción. Copien todo. Espionaje industrial al por mayor. En todo el mundo. Todo. Ajá. Una vez que llegaron a sostener ya sus procesos productivos, ahora vamos a crear y vamos a invadir el mundo, que se está repitiendo con China y que se está repitiendo con India. Se vienen los chinos y viene una revolución los hindúes mundial, ¿no? Les ves un poquito atrás, los hindúes se vienen. ¿Qué hicieron los chinos? Igual, copien. Llegan más barato. Copien. Sistema político controlado. Muy controlado. Muy controlado. Sistema económico bastante abierto de mercado. No abierto, pero de mercado. Se sintieron bien, empezaron a bajar las barreras. Y ahora están en la OMC. Ya nos visitan, ya llegaron a Argentina, llegaron a Brasil. Entonces te digo, oye, ¿por qué nosotros que somos un pueblo tan pequeñito, con un país tan hermoso, tan rico como esto, con tantos recursos, Nelson, no podemos hacer lo mismo? Es que te da rabia. Estamos anestesiados y deprimidos, como vos dices. Te da rabia. ¿Cuál es el antídoto a esa depresión y a ese decisión, Nelson? Con decisión las cosas se hacen. ¿Con liderazgo? Liderazgo, las cosas se hacen. ¿Tenemos líderes, David? Podemos tenerlos. ¿Por qué no? En los 12 millones de ecuatorianos, ¿cómo no van a haber líderes? Claro que hay líderes. Por principio de esperanza tenemos que encontrar a los líderes. Pero obviamente queremos líderes que sean transparentes, a los que les puedas ver y les puedas confiar. Porque temas tan pedestres como la aduana, ¿por qué no se arregla la aduana? Porque allá confluyen intereses políticos bastardos. Pero el día en que haya un presidente que diga, se acabó esta cosa, yo no negocio las aduanas y aquí va, te aseguro que las aduanas funcionan. Y a lo mejor van a funcionar como consecuencia del TLC, verás. El SRI estaba funcionando. Claro. Pero molestaba. Por eso. Le descabezaron. Claro. Es un ejemplo claro, típico, de cuando tú negocias un principio. El economista Abelardo Pachano nos visita hoy. Necesitábamos una guía, una visión muy clara, muy pragmática, muy directa. ¿Cómo es Abelardo? Una persona que está en todos los frentes en el país.
¿Estás dispuesto a liderar tú algo? En lo que me corresponda, sí. En lo que yo pueda hacerlo, sí, Nelson. Yo nunca he rehuido mis responsabilidades. Nunca. Honestamente, ya en la vida mía, trato de hacer lo que más puedo. En mis columnas, en las entrevistas, en mi trabajo, en mis relaciones y en la forma como conduzco mis cosas. Si puedo aportar más, si soy útil, sí. ¿Estarías dispuesto a tomar otro andarivel en tu vida? En el otro ha triunfado. Tienes apenas 20 años más que yo, pero... No sé, en el colegio tú me ganabas, no me acuerdo. Porque ese es el punto. Tenemos una sociedad civil, tenemos personas aptas que no han querido enlodarse en la política. Porque eso sí no es solamente lodo, uno pisa en caca y... A veces lo único que han cambiado son las moscas. Veremos las moscas que acaban de llegar, cómo se desenvuelven. Pero nadie tiene esperanza ya. No tenemos esperanza. Pero la política es la actividad más noble que guía a todo. Esa debería ser. ¿Vos estarías dispuesto a decir, muy bien, yo tengo un cuadro, yo tengo una visión? Decido los siguientes 30 o 40 años de mi vida tomar un nuevo rumbo, liderando un cambio profundo en el país. ¿Lo harías? En lo que pueda, sí. Es decir, no soy una persona que me he fijado como idea principal. Como ideas básicas, metas específicas. Más bien la vida me ha sido muy generosa conmigo. Realmente ha sido muy buena. Yo soy un agradecido de la vida y de las oportunidades que me han dado aquí en mi país. Y he tratado de retribuirle todo lo que puedo. He tratado de ser honesto con mi país. Y de actuar en consonancia con lo que creo. Pero yo le pongo a la gente a que piense. Abelardo de cabeza, Elsa de Mena de ministra de Economía o de directora de aduanas y personajes así probos, limpios. Yo le pongo a la gente a soñar. Digo, bueno, soñemos, porque primero debemos soñar, primero debemos imaginarnos lo que puede pasar. Pero meterse a la política es temor a... Bueno, y la pelea es con todo, ¿no? Y la política en el Ecuador es sucia. La gran mayoría de política acá es sucia. Por eso es que... Hay espacio para gente buena en la política. Claro, ¿por qué no? Y hay gente buena en la política, Nelson. Hay gente buena. Hay gente que ha hecho política seria en el Ecuador. El problema es que no son la mayoría. Hay 99% de anestesiados, digo yo. No tanto, pero te digo, Nelson, el tema es recoger a todos esos políticos, pedirles a todos esos políticos. Nómbrame unos 10 para seguir soñando, de los que tú conoces, en el ámbito económico, político, en el ámbito inclusive religioso si quieres, porque todos tenemos que sumar. Te podría nombrar algunos, pero para nombrarte uno, Pedro Pinto. Hombre absolutamente serio, un hombre con ideas claras. Que ejerció una segunda magistratura. Dignamente una magistratura. Dignamente. Ajá. Dignamente una magistratura. Pero obviamente no pudo hacer más de lo que pudo. Lo que le asignaban a él, pues, ¿no? Pero ahí tienes a un hombre. Sí, para señalar uno. Para no omitir para mi listado. Que no me digan, te olvidaste de mí. Pero así hay varios. Hay guambras de los 25 que quieren cambiar, vemos guambras de 56 que también queremos cambiar. Y qué bueno que haya guambras de 25, que hayan jóvenes de 25 que quieran cambiar. Qué bueno, es una gran noticia para el país. Porque si los jóvenes no empujan a nadie. A nuestra edad nos tienen que empujar ya. Claro, es obvio. Porque nosotros cuando teníamos 25 les empujábamos a los que estaban sobre los 50. No te olvides de cuando eras ternero. Tú empujabas. Cuando tú empezabas tu profesión, empujabas. Y a los de arriba decían, ya les toca, vamos, empujemos. Qué bueno que haya una nueva generación que empuje. La esperanza que tenemos es que esa generación venga con principios, venga con valores. Y para asegurarnos, tenemos que entrar en educación. Vuelvo a caer en lo mismo. Educación, tecnología. Educación. Tecnología es parte de educación. Es consecuencia de educación. Cuando vos tienes un buen ingeniero de sistemas, es porque recibió una buena educación. Pero necesitas en ese ingeniero de sistemas haberle puesto valores.
Porque no le puedes construir a un ingeniero de sistemas sin valores, pues sin principios, porque te puede hacer barbaridades. ¿No es cierto? Oye, simplemente te toma una foto a ti y luego te hace un acomodo y te chantajea con sus arreglos. O es un campeón para simplemente realizar atracos a través de sistemas. Si la mayoría de los ecuatorianos somos honestos y decentes, ¿por qué el país no es visto como un país honesto? Tú ves hacia afuera, en el Ecuador prefieren saltarse nomás, no cumplen los acuerdos, no cumplen los tratados. Es que yo creo que la actividad privada tampoco escapa al problema ético. La actividad privada también tiene graves problemas éticos, ¿verdad? Problemas morales. ¿Quiénes pagan impuesto en el Ecuador? Para empezar con una pregunta. Los dirigentes empresariales, los profesionales que ganan bastante. ¿No? Yo creo que después de ver un poco de información, eso no es cierto. No es cierto. Aquellos Entonces, que les descuentan automáticamente, claro, no es nada más. Pero porque me descontaron. Ya porque les toca. Ya porque me descontaron. Cuando salía Elsa de Mena, mencionó que eras una de las personas en el país que más impuestos pagabas. O sea, dice... Lo cual es una pésima noticia. Porque eso quiere decir que hay un montón de ecuatorianos que no pagan. Y en situaciones que deberían pagar muchísimo más. Miles de ecuatorianos que ganan muchísimo más que mí. Miles. Pero no pagan. Entonces la noticia es mala. Claro. Fuera Elsa. Está fastidiando, dijeron allá los dueños del país. Es que es obvio. Un país es lo que alguna vez yo hacía un ejemplo, ¿no? Si tú tienes un sistema de trenes estatales y en un tren caben 100 pasajeros, 99 pagan y uno va gratis, nadie siente. Yeah. Pero si 99 no pagan y uno paga, sí sientes. El chuque. ¿No es cierto? Yeah. Entonces, en el Ecuador hay un montón de gente que no paga, vive gratis. La tasa de tributación efectiva en el Ecuador es baja, la tasa nominal es altísima. Y lo que tú dices, la depresión, y yo digo, el quemi-impostismo, y yo digo que estamos anestesiados. Una señora llamó y dijo, vamos a hacerle un homenaje a Elsa de Mena. Sé que el homenaje privado fue sensacional, pero quedamos en reunirnos en la Circasiana, Abelardo. Habían 100 personas. No me digas. Yo salí de la radio presuroso, llegué, habían 100 personas. Entonces, ¿de qué nos quejamos después? Si ese que era el momento de expresar el respaldo a la decencia, al trabajo probo, habían 100 personas. Ese es otro ejemplo que se aprovechan aquellos que hacen tabla rasa de las instituciones. Porque saben que no hay reacción. O sea que estamos dormidos. ¿Qué hay que necesitamos para despertarnos? Seguir ¿Cómo despertamos al paciente? Seguir está inconsciente, ¿verdad? Está en terapia e inconsciente. Pero hay que ayudarle a que se despierte. A punto de descerebrarse. No creo. No tan allá. No creo. Yo creo que sale de terapia, pero sale con esfuerzo de todos. Yo por lo menos creo en esto. Y lo mejor es hablando. ¿Cuál es el poder que tenemos, Nelson? El poder de la razón. De una buena formación. Sí. Y una vida limpia, ¿no? Digan, mira, ahí está un ejemplo. Yo leía una de las entrevistas que hacían a dirigentes mundiales y le hacían al primer ministro italiano, Angelotti, me parece. Un pequeñito. Y de una voz muy bajita. Y Oriana Falacci, que era la periodista, le dice, pero usted no alza la voz, usted no grita. Y le contesté, no tengo razón de alzar la voz, porque la razón no necesita de ningún tipo de apoyo. Y la verdad, cuando tú pierdes los estribos o algo y estás en una actitud de violencia o algo, es porque has perdido el control de los elementos básicos que deberían ser los que fundamentan tus actitudes. Un grito no reemplaza un buen argumento. No, exacto. Jamás. Pero en un congreso vos oyes gritos, no argumentos. Por Dios. ¿No es cierto?
Queridos amigos, queda pendiente una... Sí, nos vamos juntos ya. Queda pendiente la pregunta de hoy, porque yo consideré definitivamente mucho más importante un conversatorio así largo con Abelardo, una persona a la cual realmente admiro. Sé que muchos de ustedes también, porque yo quiero presentar propuestas, opciones con gente válida, con gente que consideremos nosotros gente decente, gente conocedora, porque en mis años de vida pocas veces he visto tanto atropello, he visto tanta estulticia como estoy viendo ahora. Hay una nueva generación que vendrá a tomar la posta y yo quiero para mis hijos y para mis nietos un mejor Ecuador que el que estamos viendo ahora. Pero no lo vamos a conseguir. Hay que pelearlo. Así es. Hay que pelearlo. Y estoy dispuesto a pelearlo a brazo partido. He nombrado 2 personas ahora. He nombrado a Elsa de Mena, le he nombrado a Abelardo. Yo quiero sumarme a una nueva idea que sea de decencia, de recuperar valores, como lo hacemos diariamente con ustedes acá, con todo Quito que escuche el programa. Vamos a dejar de lado esa aparente frialdad, esa depresión que nos ha agarrado y vamos a soñar en días mejores. Y en ello vamos a trabajar. Yo sí creo que tú debes liderar realmente. Yo sé que en tus espacios de tiempo deben quedarte muy pocos, pero no podemos dejar que el país siga de tumbo en tumbo. Tenemos gente buena, tenemos gente decente, les tenemos a ustedes, a todo Quito, este rato escuchando el programa. Yo voy a insistir en este tema cuantas veces sean necesarias. Está bien que nos riamos, está bien que al rato sea un oasis nada más el programa para no ver los horrores que tenemos alrededor. Pero si dejamos que ellos manden por nosotros, no llegamos a ningún lado. ¿Qué te pareció el Cuenca de campeón? Con eso terminamos. Bueno, a mí me pareció, ¿qué te diría? Un resultado inesperado. Nadie pensaba, ¿no? Pensaba que Liga Barcelona se definía. Pero sí es motivante, porque es el segundo equipo de provincias que llega a ser campeón. Ayer le dedicamos todo el programa al Cuenca. Y en ese sentido hace reverdecer esperanzas de que tengamos un campeonato nacional más integrado. Ahora va a entrar Loja. ¿Y cuándo será el Macará campeón nacional? Ojalá alguna vez sea. El Macará y el Aucas no lo hemos visto todavía. Bueno, el Macará juega mejor que el Aucas, eso sí, ¿no? No, es que el Aucas juega en la A, entonces por eso es que no se ven muy seguido. Sí. Solo por eso. Amigos, muchísimas gracias. El día lunes recibiré las respuestas de ustedes. Recibiré las respuestas y ojalá podamos contar con Abelardo acá a fin de año, porque a fin de año tengo muy gratas sorpresas para ustedes también. Nos vemos el lunes.